Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Miqueas, por Luis García, de la Iglesia en Guadalajara, Jalisco, México. Hola hermanas, ¿qué tal? El Señor les bendiga grandemente. En esta ocasión, hermanas, vamos a hablar de el profeta Miqueas, capítulo 7. Como ya hemos visto, hermanas, el profeta ha hablado a ambos reinos, al reino del sur y al reino del norte. Y el profeta enviado por parte de Dios fue a exhortar al pueblo. Y lo que el profeta les anuncia es pues que vengan al arrepentimiento. También vimos que hay una abundancia de bienes materiales, pero en lugar de usarlo para adorar a Dios, pues ellos se han apartado, han caído en impiedad, y Dios va a actuar, Dios va a traer juicio al pueblo. Entonces vemos ahí en el capítulo 7, versículo 1, primeramente el lamento del profeta Miqueas. Dice, versículo 1, ay de mí, que he venido a ser como cuando han cogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, que no ha quedado racimo para comer, mi alma deseó primeros frutos. Se da cuenta que no lo han escuchado el profeta y también se da cuenta que no lo escucharán. Y el profeta dice, ay de mí. Miqueas está doliendo por el pecado de la gente, tanto que dice, ay de mí. Y primeramente creo que nosotros también, hermanas, cuando vamos a predicar el Evangelio, cuando hablamos de Cristo a otras personas, vemos su condición en la que están, vemos el pecado en el que viven, y como en otro tiempo también nosotros vivíamos en la misma condición, muertos en delitos y pecados, como dice la Biblia. Pero creo que ahora nosotros que hemos sido salvos, que Dios nos ha rescatado, que nos ha dado nueva vida, que ha perdonado nuestros pecados, y vamos y anunciamos esas buenas nuevas, creo que a nosotros de igual manera debe dolernos el pecado, debe dolernos ver a esta gente en esa condición. Debemos nosotros también sentir ese pesar por ellos. Miqueas ve a la nación, ve cómo la nación está estéril, ve cómo la nación ya no hay frutos. Dice ahí que ha venido a ser como cuando han cogido los frutos en verano, como cuando han rebuscado después de una vendimia, que ya no hay nada. Entonces ya no hay nada en toda la nación, y a Miqueas le duele y se lamenta. Dice el versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan a la sangre, cada cual arma red a su hermano. Entonces dice, faltó el misericordioso de la tierra. Miqueas ve que ya no hay misericordia en la tierra. Ya nadie se soporta, ya nadie tiene tolerancia de nadie. Están unos contra otros. Dice ahí, arman red a su hermano. Dice, no hay hombre recto ni justo. Sabemos que todos somos pecadores, que todos somos injustos. Y el pueblo de Dios, la nación escogida por parte de Dios, ya no andaban en los caminos del Señor. Ya no eran luz a las naciones. Habían caído en pecado, se habían apartado del Señor. Y vemos cómo faltó la misericordia. ¿Sabe, hermana? La misericordia nos habla de no devolver el mal con el mal. Habla de sufrir el agravio. La misericordia dice Miqueas que ya no hay. Ya nadie es así. Ya nadie busca lo recto. Todos acechan a su hermano, acechan a otras personas. Y lo vemos igual en nuestros tiempos. Cómo son tiempos peligrosos, cómo está el mundo, cómo hay tanta maldad. Como ahorita en estos tiempos te pueden matar hasta por robarte la más mínima prenda. No hay valor ya por la vida. Ya por cualquier cosa derraman sangre. Y aplastan al que se deje. Ya no hay misericordia, ya no hay temor de Dios, no hay piedad. Y vemos lo que dice el versículo 3. Dice que para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman.
También lo veo y veo cómo se parece hoy en día a nuestra sociedad, como el que puede demanda a otro para tener más y los jueces ya no dan la justicia, ya no hacen justicia porque quieren soborno, ya no hay justicia sino que gana el que más soborna a otro. Y así vemos cómo está el mundo de mal, ya no hay alguien que haga justo juicio. El versículo 4 dice, el mejor de ellos es como el cambrón, el más recto, como zarzal. El día de tus atalayas, tu visitación viene, ahora será su confusión, dice la Biblia. ¿Sabe, hermana? Estos arbustos espinosos, como lo que dice la Biblia, el cambrón o el zarzal, son arbustos espinosos. O sea que la Biblia está diciendo que el mejor de ellos, si tú te acercas, te vas a espinar. Y él es el mejor, dice. Y el más recto, como zarzal. O sea, el más recto también te va a espinar. Quieren su beneficio, quieren su recompensa. Ya no hacen justicia por la verdad, sino que hacen justicia por soborno. Y Dios dice, ahora viene tu visitación, ahora viene tu castigo por la confusión que ya había en ellos. Y esto del castigo es interesante, hermanas, porque el castigo no es una muestra de desprecio de Dios, sino que la Biblia enseña que el castigo es una muestra de amor de Dios. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, es lo que dice la Biblia. Entonces no es que el Señor esté despreciando a su pueblo, sino que todo lo contrario. Aunque Él debería y Él podría hacerlo, Él podría desechar a su pueblo, Él no lo desecha, sino que Dios es misericordioso y Dios dice, los voy a disciplinar. Dice en el versículo 5, no creas en amigo ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. Dice Miqueas, no confíes en nadie, porque ya vimos cómo estaban todos. Dice, ten cuidado de lo que hablas. Aún de su propia mujer dice, ten cuidado de lo que dices, no abras tu boca. Tristemente, muchas veces estamos igual en este tiempo. Parejas de las cuales ni siquiera se puede confiar uno del otro, que son como enemigos durmiendo juntos. Es muy triste la situación en la que se encontraban ya. Dice el versículo 6, porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Vemos ahí cómo ya era un conflicto interno, y todo esto así, y todo por el pecado. Uno en el hogar se volvió inseguro, un lugar donde debería ser un lugar seguro ya no era así, se volvió inseguridad en el mismo hogar. Ahora me recuerda esto a las palabras de Jesús. Cuando nosotros conocimos del Evangelio, empezaron los conflictos en la casa. Nuestros primeros enemigos estaban en nuestra propia casa, como dijo Jesús en Mateo 10:36. Ellos no querían que siguiéramos al Señor, trataban de impedirnos que lo siguiéramos, se oponían con gran resistencia a la verdad, todo por su pecado. Pero gracias a Dios que Él nos mostró con su Evangelio, nos abrió los ojos, nos mostró su luz. Pero había conflictos, había problemas, teníamos enemigos. Dice el versículo 7, Miqueas, yo empero a Jehová esperaré al Dios de mi salud, el Dios mío me oirá, dice Miqueas. Sabes, hermana, lo que nos enseña Miqueas es que la mejor cosa que podemos hacer ahora como cristianos, como creyentes, es confiar en el Señor, es orar, es esperar en Él. Y eso de esperar es ser pacientes en el Señor, que Él en su momento va a obrar. ¿Sabes? Es esperar también en el Señor, hermanas, es con esperanza. Es un esperar con esperanza, sabiendo que Dios va a hacer las cosas. No es como cuando esperamos, no sé, a lo mejor alguna cita al doctor, alguna cita, no sé, al dentista, que tú estás ahí esperando a que te toque tu turno y a veces como queriendo que no te toque. Y estás esperando, estás siendo paciente hasta que te toque el momento. Pero no es este esperar del que habla la Biblia, sino que es un esperar con esperanza. Es como cuando anhelas que tu hijo regrese a casa
o cuando anhelas o esperas el nacimiento de tu hijo, que lo anhelas con esperanza, o como cuando anhelas el día de tu boda, que esperas con esa esperanza, con ese anhelo de que va a llegar el momento. De ese esperar nos habla la Biblia, de ese esperar en el Señor con anhelo, con gozo. Y muchas veces nos desgastamos. Muchas veces nosotros nos desgastamos tratando de cambiar a las personas. O recuerdo que cuando les hablábamos del Evangelio y no querían escuchar. Pero debemos más bien confiar en el Señor y orar a Él, esperar en Él, no desgastarnos nosotros, solamente hablarles como el Señor nos manda y lo demás dejárselo en manos de Dios. A veces nos desesperamos y quisiéramos que creyeran ya en el momento que uno les dice, pero tenemos que recordar que esto es una obra de Dios. Muchas veces nos desgastamos como cristianos porque decimos, mi esposo no cambia, mi esposo no cambia, mi papá o mi mamá no cambian, mis hijos, mis hijas no cambian, no sé, mis amigos no cambian, o dentro de la iglesia no cambia, los hermanos no cambian, la sociedad no cambia, los políticos no cambian. No sé, nos desgastamos tanto pensando en que no hay un cambio. Y yo sé, hermana, que todos podemos ser defraudados, pero hay algo muy importante, que no debemos poner la mirada en nadie, sino solo en el Señor. Por eso dice Miqueas, yo confiaré en Jehová. Dice, yo confiaré en Jehová. Yo esperaré en Él, dice Jehová, en el Dios de mi salud. Y eso debemos hacer, hermanas, orar a Dios y esperar en Dios. Tener esa confianza, esa fe, esa paciencia y esa seguridad en Él, de que Él va a obrar. Por último, hermana, vamos al versículo 18, 19 y 20, dice la Biblia, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia a nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Sabes, igual que el nombre de Miqueas, lo que significa es quién es como Jehová. Y es lo que termina el capítulo. Que Dios como tú, que Dios como tú que perdonas la maldad, que Dios como tú que olvidas el pecado, que Dios como tú que no retienes el enojo para siempre, porque dice ahí la respuesta, no es por algo de nosotros, no es por algo que nosotros hubiéramos hecho o porque lo merezcamos, sino porque Dios es amador de misericordia, porque Él se deleita, porque Él anhela, porque Él ama la misericordia, dice. Y dice que Él tendrá misericordia de nosotros y todos nuestros pecados los echa a lo profundo de la mar. ¿Sabes? No es como en las mitologías que los dioses perdonan, pero ellos piden algo a cambio, ¿no? Que vemos esto que si tú das algo a cambio, ellos dan también. Pero lo grandioso es que Dios no nos pide nada a cambio. Él no nos pide nada a cambio, al contrario. Él ya dio a cambio la vida de su Hijo. Jesucristo murió y pagó por nuestros pecados. Él dio cuando nosotros no lo merecíamos. Y dice, no solamente perdona, Él olvida nuestros pecados. Porque es difícil olvidar para nosotros. Podemos perdonar, pero qué difícil es olvidar. Y sabes, si Dios lo hace. Y no es porque tenga una falla en la memoria. Dios no se le olvida nada. Pero dice que Él decide no traerlo a la memoria. O sea, el Señor no tiene una falla en la memoria, pero Él dice, ya no los voy a recordar. Es porque es su misericordia, hermana. Mi hermana, bien podría Dios estar enojado y aún crecer su enojo aún más y más. Y Él es justo, pero dice que no retiene su enojo. Dice que es amador de misericordia. Entonces, perdona la maldad, olvida el pecado, no guarda el enojo, se deleita en misericordia y es un Dios restaurador. Es un Dios fiel. Eso dice el versículo 20.
Dice, juraste a nuestros padres. Dios es fiel a sus promesas. Así que confiemos en eso, hermana. Dios es fiel desde el principio. Él prometió un Salvador y Dios lo cumplió. Él dijo que iba a venir un Salvador y vino un Salvador, vino el Mesías. Él dijo que iba a morir y resucitar y el Señor murió y resucitó al tercer día. Él lo cumplió, Él es fiel. El Señor dijo que va a volver. Hermanas, el Señor lo cumplirá porque Él es fiel. Entonces, confiemos en las promesas de Dios, hermana. El Señor nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Hermanas, el Señor está con nosotros todos los días. Dijo hasta que todo termine, porque Él es fiel. Su palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su regreso. El Señor también lo va a hacer porque Él es fiel. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque dice su palabra que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que hermanas, como dijo el apóstol Pablo, hay que correr esta carrera con paciencia, confiando en el Señor y poniendo nuestra mirada solamente en Cristo. Por eso me bendice eso que dijo Miqueas, que Dios como tú. Y Miqueas también dijo, yo esperaré en el Dios de mi salud. Y dice, el Dios mío me oirá. Hermanas, el Señor está al pendiente de nuestras vidas y de nuestras peticiones. Y Él quiere que confiemos en Él. El Señor te bendiga, hermana. Un abrazo. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.